Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Si me escucho, por favor, me confirmen si me pueden escuchar correctamente. Hola, hola. Si escuchan, me escuchan, no me dicen nada. Buenas tardes, ingeniero, si se escucha. Ok, gracias, está ahí. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, recordando que la clase pasada estuvimos, bueno, pues entramos a la gestión de riesgos. La clase pasada fue el martes, el día de ayer no tuvimos más que una clase sincrónica y quedó una tarea asincrónico para que investiguen las metodologías de riesgos que pueden utilizarse para hacer el tratamiento de riesgos en general. Lo que nosotros hoy día vamos a continuar con el proceso de la gestión de riesgos, donde para recordar lo que hicimos la clase pasada, pues fue hasta la parte donde llegamos. Espera que el mouse no sé, porque no lo veo. No me lo muestra al mouse. Bueno. Que nosotros lo que hicimos fue la valoración de activos, que se trata de identificar por cada activo de la organización a qué, o basado en la integridad, confidencialidad, disponibilidad, perdón, a qué nivel se refiere por cada uno de ellos y sacamos el promedio. El día de hoy, pues continuaremos para hacer el análisis de riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidades, controles establecidos para obtener el riesgo y de ahí hacer la gestión de riesgos. ¿Ya? Entonces, recordar que el riesgo es la estimación que se puede dar cuando una amenaza se materializa y cuál es el problema o el impacto que va a ocurrir cuando esa actividad se ejecute. Entonces, el siguiente paso es la identificación de amenazas. Cuando hablamos de la identificación de amenazas, se refiere o busca identificar cualquier elemento que pueda causar un potencial daño a los activos, tales como, bueno, los activos son la información, los procesos y sistemas por las organizaciones. Algunas amenazas pueden afectar más de un activo. En tales casos pueden causar diferentes impactos dependiendo de los activos que se vean afectados. Ejemplo, acá están amenazas enfocadas al caso que están en las diapositivas, que teníamos estos activos: una controladora wireless, una red de datos, un firewall, relojes biométricos, cámaras de seguridad, y esas son las amenazas. Acá, como ustedes no son especialistas en análisis de riesgos, bueno, primera vez que están, bueno, puede ser una de las primeras veces que estén entrando a profundidad de hablar de gestión de riesgos de seguridad. Por lo menos yo les doy una herramienta que se utiliza para hacer lo que se conoce como un modelamiento de amenazas. ¿Qué es un modelamiento de amenazas? El modelamiento de amenazas es como que suponer qué amenazas van a ocurrir cuando yo estoy diseñando la arquitectura de un sistema. Ya, por ejemplo, si yo voy a poner una base de datos, ¿qué problemas va a tener la base de datos? Si voy a poner un servidor web, ¿qué problemas comúnmente tiene un servidor web? ¿Por qué utilizo esta herramienta que se conoce Stride, que es el modelamiento de amenazas? Porque ustedes, sin ser especialistas en análisis de riesgos y sin tener la práctica de hacer identificación de amenazas, con esta metodología llamada Stripe, van por lo menos a tratar de identificar amenazas las más comunes, que son seis, las que están aquí en la diapositiva, que es spoofing identity, tampering with data, repudiation, information disclosure, denial of service y elevation of privilege. Stride, que esta es la metodología, es simplemente la primera letra de cada una de estas amenazas que pueden ocurrir dentro de cualquier sistema, proceso, ubicación o elemento que tiene que ser protegido a nivel de seguridad de la información. Entonces, el momento que yo identifico o me doy cuenta que tengo que crear, identificar las amenazas,
comienzo y voy a revisar esta metodología y tengo 6 riesgos potenciales a utilizar, a mostrar. El spoofing identity hace referencia a la suplantación de identidad. Entonces, como les digo, si yo estoy pensando que voy a subir o levantar un sistema web donde ponga mi usuario y mi contraseña, la amenaza que existe es de suplantación de identidad. Porque yo espero que una persona ponga su usuario y contraseña para que se pueda identificar, mas no significa que el sistema pueda asegurar que esa persona que dijo ser quien es ella. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que por más que aquí una persona ponga su usuario y su clave, puede ser que me prestaron la clave, me la robaron y eso produce una amenaza de suplantación de identidad. Entonces, en cualquier punto donde un usuario necesita identificarse, porque es correcto hacerlo, ya se habilita o se activa la amenaza de suplantación de identidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Asegurarnos que la persona que va a ingresar al sistema sea quien dice ser. Pregunta, ¿qué opciones ustedes piensan para evitar la suplantación de identidad pudieran existir? Vamos a preguntar a Génesis Bailón. Si usted tiene que identificar algo para mejorar o evitar la suplantación de identidad en un sistema, ¿qué harías? Génesis Bailón. ¿No está? Allá. Ingeniero, no lo escuché bien. El internet se entrecorta un poco. Si usted tiene el problema de suplantación de identidad en un sistema donde tiene que identificar a la persona que va a interactuar con su sistema, ¿cuál sería una de las opciones que tiene para solucionar ese problema? Eh, pero que suplantación de identidades puede ser de manera general o en una aplicación en sí. En una aplicación en sí, ese es el ejemplo que le estaba dando. Por ejemplo, yo en Gmail tengo preguntas personales y la seguridad de los pasos. Exactamente, ya. Entonces, si comprendió la pregunta, correcto. Una opción para evitar la suplantación de identidad es habilitar la identificación de 2 pasos, preguntas y ese tipo de cosas, porque usuario y clave pudiera conocer, pero si ya me manda un mensaje de texto a mi teléfono, tiene que tener el teléfono para poder dar acceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere medidas para evitar la suplantación de identidad. Pasemos al siguiente, tampering with data. Este es otro tipo de amenaza que puede existir en un sistema o en el envío de información. El tampering with data es la modificación de los datos en el momento que se envía información. Por ejemplo, si yo en este momento enviar información y les digo, no sé, eh, mañana la lección es a las 10 de la mañana y alguien modifica eso y pone que la lección va a ser a las 10 de la noche, pues a los que les llegó la información modificada, pues estarán esperando la lección a las 10 de la noche y los que no a las 10. Esa modificación también tiene que ser protegida. Por ejemplo, si yo estoy en un protocolo HTTP y paso a utilizar el protocolo HTTPS, ¿ustedes creen que puedo asegurar que no se modifiquen los datos? Si de pasar al protocolo HTTP utilizo el HTTPS. ¿Consideran que se puede asegurar que no se modifican los datos o no puedo asegurar eso? Recuerden que HTTPS es simplemente si este es mi sistema, esta es la base de datos, se van a comunicar ellos a través de un canal seguro que nadie va a poder ver la información. ¿Creen ustedes que si yo utilizo cifrado,
a través de estos dos sistemas, el sistema uno y el sistema 2 que se comunican, voy a evitar que alguien modifique mis datos o no puedo evitar eso. Yo creo que sí se puede evitar, ¿Por qué sí se podría evitar? porque en el cifrado de extremo creo que sería la respuesta. Ujú. Nos ayuda a tener más seguridad. Entonces, con las dos, el paso uno y el paso dos sería como que más, em, nos ayudaría a tener mayor control y seguridad. O sea, pero estoy en el escenario de que alguien se robe esta información que está pasando a través de la red y se lo lleve. Puedo modificar esa información, la puedo modificar, pero esto ya no va a ser válido. Entonces, con el cifrado, no necesariamente detengo la modificación, lo que hago es evitar o darme cuenta de que ha existido una modificación cuando utilizo el cifrado. ¿Sí? Porque veamos el ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, digamos, yo tengo un texto cifrado que tiene estas tres líneas, utilizo un esquema de cifrado y se generan 5 líneas o esta información. Alguien pudiera modificar esto y cambiar este valor y ahora regresar o tratar de regresar a esto, por más que tengamos la llave de cifrado y el algoritmo, no va a llegar a lo mismo porque se modificó la información. Entonces, el cifrado sí te ayuda a asegurarte de que no exista modificación o darte cuenta que se fue modificado. Sí se puede modificar, más no me puede hacerme no darme cuenta de que haya existido esa modificación. De ahí, recuerden que estas son amenazas, no son soluciones, son amenazas. O sea, yo tengo un sistema y mi amenaza es que me suplantan la identidad. Tengo esta amenaza es que me modifiquen los datos. Otra amenaza es el repudio. El repudio es una amenaza que corresponde a que alguien transacciona en mi herramienta, en mi sistema, pero después me dicen yo no hice eso. Imagínense ustedes, en un banco hace alguien una transferencia o saca dinero desde su cuenta a través de un cajero automático y llega al banco y le dice, oye, yo no he sacado plata del cajero, devuélvemela. ¿Ya? ¿Cómo creen que ese banco debería protegerse para evitar el repudio? El repudio es decir, yo no hice esa transacción. Esa es la amenaza. ¿Cómo creen que un banco pudiera evitar eso? Ideas. Jorge Luna, ¿qué idea tendrías para ese tipo de inconveniente? De que el banco, ¿cómo asegura de que tú sí hiciste esa transacción? ¿Ah? Vamos con... A ver, ¿cómo no contesta? Vamos. Xiomara, Xiomara Zuluaga, ¿cómo considera usted que se podría proteger el banco al momento que no tiene, que le dicen, no, yo no hice esa transacción en el banco? Sacar dinero del cajero, hacer una transacción bancaria, lo que sea. ¿Ah? Tampoco. Vamos con Ketsi Lucas. Repudio. Viene una Eh, persona, un banco. Ya dígame, si ya tiene claro, la Buenas respuesta está tardes. bien. Hola.
Bueno, algunas veces suele ser por un correo de confirmación. No, pero vamos al hecho de que usted quiera hacer, o sea, usted hizo un retiro y después usted mismo, obviamente, si fuera una mala persona, un delincuente, va al banco y dicen, yo no he hecho el retiro. ¿Cómo hace el banco para decirle usted si hizo el retiro bancario? ¿Ah? ¿Qué debería hacer el Buenas banco? tardes, ingeniero. Podría ser que mediante los cajeros tienen una cierta cámara, revisar las cámaras y enseñar las pruebas de que quién lo fue a retirar. Correcto, exactamente. O sea, eso es lo que quiero que vayan ustedes pensando, ¿no? Que cuando existen este tipo de amenazas, siempre va a existir algún tipo de mejora que se puede hacer para evitar o para, digamos, dar un contraejemplo de lo que sucede. Y el repudio hace referencia a ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo firmo un documento electrónicamente o digitalmente, yo ya no tengo cómo decir yo no lo firmé. Así me hayan robado la firma, es mi firma y yo no puedo hacer nada, ¿ya? Entonces tenemos amenazas, suplantación, modificación de datos, repudio, que significa de alguna manera decir que yo no he hecho algo. De ahí tenemos el information disclosure, es fuga de información. Piensen ustedes, ¿cómo evito la fuga de información? ¿Qué harían ustedes si, digamos, tienen la base de datos de las tarjetas de crédito de los clientes? ¿Cómo aseguran esa información que no caiga en lo que es fuga de información? ¿Ah? Vamos a preguntarle a... ¿Quién está por aquí? Esos que están con la cámara apagada. Juliet Oseguera. Oseguera, perdón. ¿Ah? Para la fuga de información como amenaza, ¿qué se le ocurre a usted se debería hacer si fueran números de tarjetas de crédito? Vamos con Tairi. ¿Qué idea se le ocurre a usted? Habla del Redpudian ese. No, el de Information Disclosure. Fuga de información es eso. ¿Qué se le Mm. ocurre a usted? En fuga de información, usted tiene una base de datos con tarjetas de crédito ahí almacenada. ¿Cómo la protege para evitar fuga de información? ¿Qué haría usted? Eh, Poner como un código de quién puede acceder a mi información. Puede ser, aunque por ahí podría pasar en cambio la amenaza de evitar la fuga, hacer suplantación de identidad y robarse la información. Pero ¿qué pasa si se roban la información y usted la tiene cifrada? ¿Le sirve o no le sirve? Mm, O sea, imagínese sí, usted tiene una base de datos con esta información, así. ¿Le sirve que la información esté así y usted se la lleve o le interesa que la información esté así en texto plano? que sí está cifrada. O sea, piénselo usted como que fuera un, eh, un ciberdelincuente. Usted si quiere Ya. robar la información, ¿cómo la va a querer tener? ¿Así cifrada, que sería esta opción, o en texto plano, como sería, digamos, este caso? El texto plano, para tener como para Correcto. acceder. Entonces, ¿cómo usted podría evitar que exista una fuga de información? Mm. Cifrando la información. Y Exacto. entonces, bueno, nosotros tenemos la información cifrada dentro de un sistema.
viene un ciberdelincuente, un atacante interno, y se nos quiere llevar la base de datos, se la puede llevar, pero Es no la como va a una poder ver. barrera, Es se puede algo que decir. no va a dejar ver la información. Sí, sería como una barrera, correcto. ¿Ya? Ok, Sí. entonces tenemos, repasando, gracias, está bien. Suplantación de identidad, modificación de datos, repudio, information disclosure, que es fuga de información, y de ahí tenemos como otra amenaza la denegación del servicio. Por ejemplo, el SIUC, cuando es la época de matriculación y todo el mundo se quiere conectar al mismo tiempo, sufre un ataque de negación de servicio, pero no es a través o no es por delincuentes, sino es porque todas las personas quieren hacer eso. O por ejemplo, el día domingo que fueron estos temas de la consulta, eh, bueno, creo que esta vez no sucedió, pero por ejemplo, hace algunas elecciones anteriores, la gente, todo el mundo se volcaba a ver quién estaba ganando, quién estaba primero, según todo eso. Y como todo el mundo se conectaba, el sistema colapsaba. Pero no porque habían ciberdelincuentes, supuestamente, sino porque existía una alta demanda de usuarios conectados al mismo tiempo, lo que produce una denegación de servicio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues ahora lo que establecen, por ejemplo, son balanceadores de carga, servidores elásticos, donde aumentan sus características, sus recursos, de manera que de acuerdo a la demanda existente, para poder atender esa demanda que se modifica en el tiempo, ¿no? Como denegación de servicio. Entonces, si yo tengo un servicio que atiendo a 100 usuarios, funcionó bien, y si viene un pico y se desborda esto a 1000, si es que yo no tengo alguna medida de protección o estar pensando que puede suceder eso, voy a dejar de atender 900 usuarios y solo me voy a quedar atendiendo los 1000 con los que funcionan. Pero estoy perdiendo de dar información, vender o lo que corresponda a esos 900 usuarios. Ahí es donde se utilizan em, modificaciones de carga dinámica, que por ejemplo las ofrece AWS, Google Cloud, Azure y todos ellos como parte de herramientas que existen ya en el mercado. Y por último, la última amenaza correspondiente a estas seis, que nuevamente es como una primera forma de hacer un análisis de amenazas en el caso que nosotros estamos iniciando con estos. Porque si ustedes estuvieran estudiando una carrera de programas, perdón, de seguridad de la información, ciberseguridad y todo eso, esto es simplemente como que una parte introductoria, porque ahí el análisis de amenazas pues va entendiéndose que hay muchas amenazas que pueden existir, hay software que te ayudan a completar todo esto, ¿sí? De ahí el último que tenemos es la elevación de privilegios. Eso hace referencia a de que yo, por ejemplo, ingreso al SIU, bueno, no yo, o bueno, sí, podría ser, entre yo como usuario que soy, como docente, pero logre alcanzar a tener opciones de director de carrera, o de decano, de vicedecano, de rector, que tienen otros niveles de acceso diferentes a los que tiene un profesor, y de esa manera, pues, me doy cuenta de que hay una opción escondida en el sistema con la que yo puedo hacer una elevación de privilegios, pasarme de ver la información que solo ve el docente a lo que puede ver, por ejemplo, el director de la carrera. Obviamente poniendo un ejemplo para entenderse. ¿Qué se puede hacer? Depende de dónde está la falla, pues puede ser una corrección a nivel em, del software, del hardware, perdón, de la aplicación, del código, para evitar que suceda ese tipo de cosas. Hay muchos casos que en el tiempo van apareciendo que estas amenazas en realidad se hagan, se materialicen. Recuerden que una amenaza existe por el simple hecho de que existe em, el activo, el aplicativo, ¿no? Recuerden el concepto de riesgo inherente, es el simple el hecho de que yo ponga un sitio web en internet,
ya existe el riesgo de que venga un hacker y me vulnere mi sitio web. Eso es riesgo inherente porque existe la amenaza por el simple hecho de que ya está en Internet. Entonces, ¿qué puede suceder como amenaza? Que me suplenten la entidad, que me modifiquen datos, que me roben información, que me tumben el sistema o que ingresen al sistema y modifiquen sus permisos y pasen a ser administradores. Entonces, importantísimo entender por qué vamos a identificar amenazas, porque recuerden que la forma de cómo nosotros estamos hablando de riesgo es la probabilidad. Voy al cálculo más sencillo. Vamos a ver nosotros que el cálculo puede modificarse de acuerdo a la metodología que estemos utilizando, pero digamos el cálculo de riesgo más básico es la probabilidad de que algo ocurra. Ese algo que ocurra puede ser la materialización de una amenaza. ¿Qué amenaza? Que nos suplanten la entidad, que haya repudio, que tumben el servicio o denegación de servicio o que se eleven privilegios. Después de identificar las amenazas, tenemos que identificar las vulnerabilidades. Primero, ¿qué es una vulnerabilidad? Es una debilidad que tiene nuestro sistema y que la amenaza va a buscar em, aprovecharse. Entonces, vulnerabilidad es la debilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? Identificar vulnerabilidades que pueden ser explotadas por las amenazas para causar daños a los activos o a la institución. La sola presencia de una vulnerabilidad no causa el daño por sí misma, dado que es necesario que haya una amenaza presente para explotarla. Una vulnerabilidad que no tiene una amenaza correspondiente puede no requerir de la implementación de un control. Entonces estamos diciendo, puede existir la vulnerabilidad, pero solo que exista una vulnerabilidad, no puedo asegurar que ya existe el riesgo. Puede ser no eso. Pero en cambio puede existir una amenaza, como dice aquí, una vulnerabilidad que, no, perdón, que existe la vulnerabilidad, pero no existe amenaza. Entonces, esa vulnerabilidad necesariamente tal vez no necesite una corrección, que sería un control. Pero bueno, como dice aquí, es recomendable reconocerla y monitorearla para determinar los cambios que pueden existir en el tiempo. Conviene anotar que un control implementado de manera incorrecta, que funcione mal o un control se utiliza de modo incorrecto, podrían por sí solo ser una vulnerabilidad. Y aquí me paso al SIUC. Por ejemplo, este es el SIUC. Em, Nosotros, bueno, yo creo que sí les he mostrado que nosotros cuando ponemos usuario y contraseña, nos permite hacer miles de pruebas y nunca nos va a salir error. Bueno, voy a hacer eso. Mire, se ha encontrado los siguientes errores. Sin usuario, mensaje, la clave ingresada no es correcta. Voy a poner otra vez otra clave mal. Voy a poner por acá bien. Voy a poner, puse mal. Clave incorrecta. Voy a poner mal ¿cómo se llama? El usuario. Y ahora sí bien la clave. Miren que dice, la cuenta ingresada no existe, por favor, proceda a registrarse. Bueno, yo puedo probar aquí muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces y nunca va a salir un mensaje de que se ha bloqueado el usuario. Entonces, el control que existe de acceso puede producir un riesgo adicional, por ejemplo, cuando hablamos de ataques de diccionario. Es decir, podría poner ahí aquí un robot que esté probando y probando y probando y probando, 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 enviando usuarios y contraseñas hasta que pueda acceder. Entonces, el hecho de que un aplicativo utilice un control, el control en este caso sería el uso de usuario y contraseña, pero mal implementado, por decirlo así, eso también genera otro riesgo.
porque lo primero que estoy evitando es que alguien ingrese al sistema sin usuario y clave, bien, pero como no le pongo un límite de accesos fallidos, puedo producir un ataque que es, por ejemplo, de fuerza bruta o de ataque diccionario, es decir, que comienzan a probar ahí palabras generadas o palabras del diccionario, hasta que encuentran cuál es la contraseña. ¿Y de quién va a depender si lo hacen o no lo hacen? De la contraseña, si es fácil o difícil de encontrar. Entonces, un control o algo establecido puede generar otra vulnerabilidad. Ya, eso es lo que dice ahí. El ejemplo acá, tenemos amenazas, intruso de red, y dice que el intruso de red podría darse porque la actualización de firmware en un equipo antiguo. Indisponibilidad de servicios, porque no existe equipo de redundancia. Indisponibilidad de servicios es otro activo, es que existe una red de datos mixtas, categoría 5, categoría 6. Por último, dentro de estas identificaciones, tenemos que identificar los controles que existen en nuestro sistema, al punto que vendría amenaza, vulnerabilidad y qué estamos haciendo para evitar que esa vulnerabilidad que ya la hemos identificado sea explotada. Entonces, la identificación de controles se debe realizar la identificación de controles existentes para evitar trabajo o costos innecesarios. Por ejemplo, en la duplicación de controles. Además, mientras se identifican los controles existentes, es recomendable hacer una verificación para garantizar que los controles funcionan correctamente. Una referencia a los reportes de auditoría de un sistema de gestión de seguridad de información ya existente debería limitar el tiempo en que tarda esta labor. Si el control no funciona como se espera, puede causar vulnerabilidades. Bueno, como les digo, nosotros tenemos que evaluar un sistema para que, ok, acá se ha implementado usuario, contraseña para ingresar. Y como un control complementario, dijeron, bueno, pongámosle fecha, día y mes de nacimiento de esa persona como un valor adicional de ingresar para evitar que estén adivinando el usuario y la contraseña y ahora tengan que adivinar día y mes. ¿Ya? ¿Es seguro o no es seguro? En realidad no es seguro porque ya ustedes conocen de que estamos hablando de un solo factor de autenticación, que es algo que yo sé. Sé mi cédula, sé la contraseña, sé el día y mes de nacimiento. Es algo que yo sé, entonces solo tiene un factor de autenticación. Como no se manejan correctamente los conceptos, piensan que existe un segundo factor de autenticación, pero en realidad no ocurre eso. ¿Ya? Entonces, ahí digamos, nosotros identificamos amenaza, vulnerabilidad y en este caso el control que existe, ¿no? Que es completo o es incompleto, tenemos que analizarlo dentro del contexto de riesgos. Con esos tres elementos nosotros podemos agregarlos como parte de las tablas que hemos venido trabajando. Miren, amenaza, vulnerabilidad y controles existentes. Sin embargo, nosotros, aparte de identificar qué es lo que puede causar una amenaza, cuál es la vulnerabilidad que podría generar esa amenaza, o aprovechar la amenaza de esa vulnerabilidad, y qué controles se han implementado, con eso yo recién vengo y establezco nivel de amenaza, nivel de vulnerabilidad para identificar el cálculo de riesgo previo al tratamiento. Entonces, aquí habla de la evaluación de riesgos, consiste en comparar riesgos estimados con los criterios de evaluación y aceptación de riesgos definidos por el contexto establecido. Este proceso de comparación de riesgo estimado contra un riesgo calculado, dado que debe determinar la importancia del riesgo. El grado de riesgo es expresado numéricamente en medidas de valor de los activos de información, el impacto, la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, acá vamos a encontrar cómo vamos a evaluar el riesgo de acuerdo a nivel de amenazas, nivel de vulnerabilidad. Y con eso podemos determinar el riesgo, ¿no? He pasado la parte teórica completa, porque de ahí lo último que nos toca es pasar numéricamente del nivel de riesgo, que es el valor del activo,
el nivel de amenaza por la vulnerabilidad. Si es que esos valores están entre 9 y 27, el riesgo es alto. Si están entre 4 y 8, riesgo medio, y entre 1 y 3, riesgo bajo. Ojo, que esto de aquí ya depende de cómo la organización lo trabaja, porque depende de sus políticas de gestión de evaluación de riesgos. Evaluado el riesgo, recién podemos pasar a hacer la gestión o el tratamiento. Entonces, nosotros vamos a, en este momento, a trabajar con nuestra tabla para identificar amenazas, vulnerabilidades, identificar el valor de cada uno de ellos, pues y también los controles, ¿no? Entonces vamos a poner aquí amenaza, aquí vamos a poner vulnerabilidades, vamos a poner por acá controles, pero pongámoslo así, ya, y todo esto cerremos. Y aquí, ya haciendo nosotros esto, vamos a darnos cuenta que no necesariamente un activo, miren que esto es una línea es un activo ahorita, pero un activo puede tener más de una amenaza, más de una vulnerabilidad. Voy a hacer más pequeño porque estaba bastante grande. Ya. Ok, entonces tenemos primerito el SIUC. Recuerden que el SIUC lo habíamos separado en tres componentes: la aplicación, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos. Entonces, vamos a algo sencillo. Una base de datos donde están los registros académicos de todas las personas de la universidad. ¿Qué amenazas podría tener? Miren, nuevamente, como ustedes no son expertos en análisis de riesgos, vamos a comenzar a ayudarnos con la inteligencia artificial, pero basado en lo que nosotros estamos eh, trazando como un framework de trabajo para gestión de riesgos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles serían las únicas 6 amenazas que yo pudiera detectar para el SIUC, la base de datos del SIUC, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita en clases? ¿Cuál podrían ser esas 6 amenazas? Entonces ahí regresamos a lo que hablábamos. Spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service y elevation of privilege. Entonces, voy a poner la base de datos del SIU. Tengo que darle contexto. Sistema y reciben todos los datos de la parte académica, socioeconómica de los estudiantes que amenazas según Stride puede encontrarse o tener. Encontrarse. Esta base de datos está dentro del data center de la UG y es parte de un sistema web. Ya, darle un poco de contexto, un poco de lo que necesitamos. Pa, pa, pa. Miren, basado en Stride, él sugiere que, me imagino, le voy a dar todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, las 6. Por ejemplo, de spoofing, acceso no autorizado mediante credenciales robadas o débiles, suplantación de usuarios, administrativos o estudiantes. En T,
alteración de registros académicos o socioeconómicos, modificación maliciosa de parámetros de configuración. Repudio. Usuarios niegan haber realizado acciones, cambio de notas, falta de trazabilidad, auditorías. Em, Information disclosure, exposición de datos personales, académicos o financieros, fugas por vulnerabilidades en el sistema web. Denegación de servicio, ataques que saturen el sistema web o la base de datos, interrupción de servicios críticos como matrículas o consultas. Y elevación de privilegios, usuarios con permisos bajos acceden a funciones administrativas, explotación de fallos de validación de roles o sesiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí nos está dando que esa base de datos puede tener los seis. Y le puedo agregar la consulta sobre el servidor de aplicaciones. Ahora, ese mismo análisis es para el app server del SIUP. ¿Cuáles son las amenazas según Stripe? Entonces ahora hacemos el análisis de lo mismo del servidor de aplicaciones, suplantación de identidad, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Salen los seis porque obviamente la inteligencia artificial hace lo que nosotros le decimos y él está como que, bueno, voy a buscar de los seis algo que corresponde a ese tipo de elemento. Por ejemplo, leamos qué hizo, ¿no? En spoofing, suplantación de usuarios mediante tokens de sesión robados, falsificación de cabeceras HTTP o cookies, alteración de parámetros de petición, modificación de archivos. Usuarios niegan haber realizado acciones si no hay logs confiables, falta de trazabilidad, llamadas a la API o a la ejecución de funciones críticas, exposición de rutas internas, saturación del servicio por peticiones masivas, usuarios acceden a funciones administrativas, ya, lanza él posibilidades, ¿no? La cuestión es nosotros después analizarlo, ya. Y por último, hagamos lo mismo para la aplicación. Ahora, la aplicación, según Stripe, ¿cuáles serían las amenazas? Bueno, no es necesario que den las seis. Miren que le cambio acá la respuesta, que sería el frontend, como dice ahí, tiene suplantación de identidad mediante phishing, tampering, manipulación de formularios, exposición de datos, denegación de servicio, elevación de privilegios. Miren que tiene cinco. Acá cuál ya no la puso, puso de denegación. No, elevación, a ver, strike. La R, el repudio no está. ¿Sí? Por lo que le puse simplemente que no pienses que todas van de ley. Ya, como ustedes saben, la inteligencia artificial es inteligente de acuerdo a la pregunta que se le hace. Ya, digamos como que se acomoda. Entonces, vamos agregando todas. Aquí tenemos las posibles amenazas con las que podemos trabajar. Por ejemplo, spoofing, suplantación de identidades para la base de datos, dice acceso no autorizado mediante credenciales robadas o débiles. La verdad que eso es bastante factible. Entonces, mire, como aquí está la base de datos, lo puedo agregar. Voy a poner aquí 6. Todo esto se debería repetir. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren que es el mismo activo, pero por el momento le vamos a poner una amenaza de cada uno de ellos.
la que más suene. Suplantación de usuarios administrativos o estudiantes, acceso no autorizado mediante credenciales. En realidad, el acceso a la base de datos no lo hacen ni administrativos ni estudiantes porque lo hacemos a través del sistema y el sistema se conecta a la base de datos. Pero esto sí pudiera ocurrirse. Acceso no autorizado mediante credenciales robadas o débiles de los administradores. Digamos, ya, esta es una amenaza para ir cerrando el ejercicio. Y ahí dice la segunda no. Alteración de registros académicos o socioeconómicos, modificación maliciosa de parámetros de configuración. Obviamente, si ya estoy a nivel de base de datos conectándome, lo más seguro es que para esto, más que para las configuraciones. Repudio. Usuarios niegan haber realizado acciones, cambio de notas, falta de trazabilidad. Digamos que este es lo que podría estar sucediendo. Perdón. Divulgación de información, exposición de datos personales y economía financieros, fugas por vulnerabilidad. Vamos a poner esto, porque ya les voy a mostrar que hay unas contramedidas por ahí específicas. ¿Qué más? Denegación de servicio, ataques que saturan el sistema web o base de datos, interrupción de servicios críticos o matrículas. Esto, en realidad, lo que se satura siempre es la base de datos más que el servidor web. Por eso voy a poner eso. Y elevación de prioridades, usuarios con permisos bajos acceden a funciones administrativas, explotación de fallos en validación de roles o excepciones. Digamos que por poner voy a poner esto. Después vemos si ya se mantiene o no. Miren, entonces, acá importantísimo tener en cuenta de que todo esto es el mismo activo, tiene la misma valoración, diferentes amenazas que pueden existir. ¿Ya? Ahora, como yo les había dicho vulnerabilidades, no, perdón, de ahí son amenazas a la app server. Bueno, podemos completarlo después, no hay ningún problema. Estoy ahorita solo con la base de datos. Estas son amenazas al servidor de aplicaciones, amenazas al sistema web. Vamos, vamos a hacer el de la aplicación. El servidor de aplicaciones lo voy a dejar para después. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Esto para acá. Esta es la aplicación, suplantación de identidades. Por eso es que nos pasan llegando cada vez y cuando los típicos correitos diciendo eh, han vulnerado tu cuenta, necesito cambiar tu cuenta y todo eso para que pongas usuario y clave y con eso puedan robarse tus credenciales y seguir haciendo lo mismo. ¿Ya? De ahí tenemos manipulación de formularios o parámetros en el navegador, alteración de cookies o almacenamiento local. Vamos a poner la 2. Vamos a hacer como que el SIUP tiene algunos problemas. De ahí exposición de datos sensibles en el HTML, JavaScript o respuesta al servidor, fugas por errores de configuración. Eh, digamos que por errores podemos encontrar eso. Eso es más probable encontrar. Saturación de formularios, endpoints o, a ver, o endpoints públicos, uso excesivo de navegador mediante scripts maliciosos. Vamos a esto, porque sí hay también este tipo de cosas. Y acceso a funciones administrativas por fallos en el control de roles, frontend, manipulación del DOM para activar botones ocultos y funciones restringidas. Eh, vamos a poner este. Los dos aplican, pero solo esto. Bueno, aquí me sobró una porque como les puse después, ojo, el aplicativo web basado en Stripe, pero solo correspondiente a los que necesariamente pueden existir.
Ahí fueron 5 porque no puso repudio. Y está bien. Uy, bueno, ya. Entonces, tenemos amenazas para lo que es el aplicativo, amenazas para lo que es el, eh, la base de datos. Teniendo en cuenta que utilicé Stripe para que la inteligencia artificial me dé ideas, yo pudiera agregar información para con esas amenazas lograr encontrar las vulnerabilidades que pueden existir. Por ejemplo, suplantación de identidad mediante phishing o robo de credenciales a nivel del sistema o el software o la aplicación web. ¿Qué vulnerabilidad podría suceder? Nuevamente, yo acá voy a asumir que no soy experto, pero tengo a alguien que parece serlo. Entonces le preguntamos y decimos, para la amenaza de en el SIU dentro de la app web, ¿qué vulnerabilidad puede eh, ser, ser explotada por esta amenaza? Entonces, tenemos la amenaza de suplantación de identidad y tenemos que identificar la vulnerabilidad. Las vulnerabilidades explotables para suplantación de identidad en la aplicación web. En algunas, ¿no? Falta de autenticación de multifactor MFA, no tiene. Gestión insegura de sesiones, podría tenerlo, no lo sabemos. Análisis inseguro almacenamiento inseguro de contraseñas, podría tenerlo, no lo sabemos. Falta de validación de origen, CSRF, podemos analizarlo. Esto sí lo podemos analizar. Mensajes de error detallados en el login y no uso de HTTPS. Entonces, la primera, falta de autenticación, ¿es válida? Sí. Entonces, miren que acá les apuesto también, ¿no? Si las credenciales son robadas por phishing, el atacante accede sin barreras adicionales. Entonces, vulnerabilidad, falta de autenticación. Pero para esa amenaza puede existir otra vulnerabilidad. Gestión de sesiones inseguras, la verdad que no lo sé. Digan, voy a asumir que no tiene ese problema. Almacenamiento inseguro de contraseñas, la verdad que no lo sé. Así que voy a asumir de que no es esa vulnerabilidad. Falta de validación de origen. Bueno, en realidad ya el framework que utilizan normalmente ya lo puede estar implementando. Digamos que como no lo he analizado, no tiene esa vulnerabilidad. Mensajes detallados, mensajes de error detallados en el login, como les mostraba, nos muestra el mensaje de que ha fallado eh, hemos puesto mal usuario, hemos puesto mal la clave. Entonces, lo que quiero es que vayan dándose cuenta de que ¿cómo se llama esto? Un mismo activo puede tener una amenaza y esa amenaza puede ser por diferentes causas, o en este caso que son las vulnerabilidades. ¿Ya? Eso es importante para entender que nuestra matriz de riesgos que estamos armando en este momento no es una cosa simplemente de que una amenaza tiene un activo. Un activo puede tener muchas amenazas. Y esas amenazas pueden ser producto de diferentes vulnerabilidades. Miren que estoy poniendo cosas que en realidad suceden. Hemos visto que nos llegan correos intentando hacer suplantación de identidad. Hemos visto de que no tienen un segundo factor de autenticación el SIUC. Hemos visto que los mensajes de error son ahí todos medio raros, ¿no? Porque no nos dice eso. Y nos tocaría hacer la investigación por cada uno de ellos, ¿ya? Ok, entonces tenemos, para ir cerrando el ejercicio, que yo lo estoy haciendo y explicándoselos, voy a agregar controles.
Y ustedes dirán, pero ¿y controles de dónde saco? Déjame ver si puedo, ojalá abra rápido la máquina virtual. Este sistema que parece fuera un grave problema o tuviera un grave problema, en realidad, por lo menos hasta cuando lo he revisado, no ha tenido, o sea, sí tiene problemas, pero lo han solucionado con controles adicionales. Estoy levantando una máquina virtual de Kali. Kali es un sistema operativo utilizado para hacer pruebas de seguridad eh, de diferentes ámbitos y yo en este momento voy a utilizarlo para levantar un aplicativo que nos permite identificar si un sistema web tiene o está detrás de un Web Application Firewall. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con el SIUP? El SIUP hace mucho tiempo, creo que ya van a ser 2 años, dejó de funcionar por un tiempo, nunca dijeron el por qué, pero de lo que supe fue por ahí algún tipo de ataque. No lo pude confirmar porque nadie me lo ha confirmado, pero algo que sí podía confirmar es que el, el sistema operativo donde estaba levantado el SIUP era bastante antiguo, ¿ya? En la actualidad ya no es tan antiguo porque ya han ido actualizando eso. Por ejemplo, eso lo puedo ver acá. Ni siquiera tengo que irme muy lejos. En el navegador presiono F12 y se abre lo que se conocen como herramientas de desarrollador. Si aquí me paso a la pestaña Network y cargo nuevamente la página, me salen las peticiones que ha hecho el servidor y el servidor ha respondido. Entre esos, la primerita, que es el login.spx, que es la página donde yo pongo usuario y contraseña. Mi navegador se la pide al servidor y él la responde. Entonces, aquí están la solicitud, el request, y por acá está el response. Y dentro del response siempre va a existir esto. El servidor de quién responde o quién contesta esa solicitud. O es un servidor web, en este caso, el Microsoft Internet Information Server 10. Si nosotros buscamos, digamos, eso es un hecho, que el SEO que está sobre eh, este servidor. El hecho también es que yo puedo buscar Microsoft Internet Information Server 10 y poner vulnerabilities y voy a encontrar vulnerabilidades que afecten a ese tipo de sistema de servidor web. Por aquí dicen que hay algunas, ¿no? Eso es lo que se hace en el análisis de vulnerabilidades. Por acá te dicen cuáles son las soluciones, normalmente actualizadas. ¿Ya? Eso es lo que hace primerito un atacante, identificar qué es lo que tiene y saber cómo, si es que existen vulnerabilidades. Ok, digamos que está actualizado porque no es tan viejo, pero yo les puedo demostrar que hace un par de años o hasta menos, este sistema en realidad no estaba tan actualizado. Archive.org. No, porque puse Windows Pen, ok. Ya. Hay un sitio web que se llama The Wayback Machine, que es la máquina del tiempo del Internet, donde nosotros podemos buscar sitios web y vamos a ver cómo eran hace algunos años. Entonces vamos a poner aquí www.ug.edu.es. Buscamos del dominio, va a buscar. ¿Qué es lo que hace este sitio web? Cada mes, cada día va sacando fotos de cómo está la página web en cierto tiempo. Por ejemplo, aquí comenzó en el 2000. Aquí hizo un snapshot el 17 de agosto del 2000. Y en ese momento, y bueno, miren, ahorita ya ni siquiera se lo puede ver. Pasémonos a otro. Del 2000, creo que solo hay ese. Pasémonos al 2001. En abril del 2010.
cómo estaba la página web en ese momento. Yo creo que de aquí a algunos minutos, sí, hombre, esperemos a ver si no. Ay, verdad que hoy día he estado con problemas internet porque estaba caído un servicio que todo el mundo está utilizando. Ah, pero ahí está, miren. ¿Qué nos va a mostrar para eso? Esperemos, esperemos, esperemos. Miren, ahí ustedes pueden ver ahí cómo en ese momento, en el 2001 se presentaba la información en la página web. Obviamente, algunos casos como este no se ven bien las imágenes porque ya se referencia a donde estaban almacenadas en ese momento y si ya las movieron, pues ya no se las ve. Vamos a buscar una captura más reciente, no tanto. Vamos al 2003. Ojalá encontremos aquí algo mejorcito. Vamos al 13 de diciembre, la última que aparece de ese año. Ingresemos y mostremos. No, miren, ahí en cambio está caído. Yo creo que todavía hay problemas de internet, pero bueno, vamos a hacer algo. No me voy a ir al pasado tan... Uy, no, pero ¿y por qué no hay snapshots? Ah, es que se ha puesto esto. Ya ahí sí. Pongamos, como les decía, hace 2 años. Vamos a poner en este mismo mes, estamos hoy día 18 de noviembre del 2023. Vamos a ver cómo estaba la página en ese momento. Ojalá esté todo funcionando, porque como les digo, justo hoy día me ha habido problemas con un servicio en internet que está causando problemitas por ahí. Vamos a ver si carga. Parece que sí. Déjame poner F12 mientras carga esto. Pues, está súper lento porque ni siquiera el F12 me carga. Ya. Ahí. Súper, 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 súper lento. Déjame ver si este me sirve para mostrarles. Origin share. No, eso no. Déjame volver a cargar la página. Voy a pasarme a otro snapshot. Ya. Con el F12 le he prendido, puesto ahí para que se cambien, he dado clic a otro snapshot, que simplemente es otra foto en otro día, o tal vez el mismo día, pero quiero ver algo para que cargue todo y ahí veré. Miren, acá todo lo que muestra son las imágenes y cosas que está descargando. Entre esas está la página web principal, aug.edu.es. Ah, pero es que no es de la UG, que me equivoqué, perdón. Tengo que hacer de esto, porque con este es el que quiero comparar. Es con el servicio en línea. Mil disculpas. Este es el sitio que tengo que revisar. Vamos a buscarlo acá. Y ahí. Es el SIUP, no es la página de la UG. Esperemos que cargue. Ahorita que me doy cuenta no es el SIUP. Ya miren, esto es el 1 de octubre del 2025. Vamos a las primeras capturas. 2013. La más, an- la más antigua es del 7 de diciembre. Veamos esa captura, cómo era en ese momento el SIUC. Miren, así era en ese momento. ¿Ya? Este como es más pequeño, sí nos va a mostrar. Y ahora sí voy a irme a unos 2 años atrás. Vamos al 2022. Miren, la última de diciembre, a ese snapshot.
esa foto que le sacaron en ese momento, veamos el servidor web, ¿cuál era? Porque ahí es donde quiero mostrarles lo siguiente. Miren que está la página como ya la hemos visto hace poco. Aquí tenemos la página de login. Déjenme ver si ustedes, el server, no, entonces puede ser la de acá abajo. Este es, ya, miren, aquí sí me sirve. Miren la fecha de cuando se sacó este snapshot. Dice 17 de marzo del 2023 y por acá está el servidor que en ese momento em, estaba puesto. En la actualidad ya vimos que es el Internet Information 10, pero en el 17 de marzo del 2023 el Internet Information era el 7.5. Entonces, cuando yo daba esta materia en ese año, yo les decía, miren que esto es un problema para la universidad porque tienes un sistema bastante antiguo. ¿Y por qué yo les decía antiguo? Porque si nosotros solo buscamos Internet Information Server 7.5, ciclo de vida, ni siquiera voy a poner vulnerabilidades. Life cycle de un sistema es hasta cuándo tienen soporte. Miren, por ejemplo, Windows Internet Information Server está disponible, o sea, va a tener actualizaciones en Windows Server 2019 hasta el 2029. Si yo tengo un Internet Information Server sobre un Windows Server 2016, em, para el 12 de enero del 2027 ya tengo que migrar. Pero miren, el Internet Information 7.5, en cualquiera de estos casos, había, había tenido su fecha de finalización de soporte el 14 de enero del 2020. Y miren que les estoy demostrando acá que en la fecha del 17 de marzo del 2023 todavía se lo seguía utilizando. Acá, esta etiqueta que dice X Archive ORI Server es la etiqueta de cómo el servidor de ese snapshot estaba en ese momento. Y miren, siendo el 2023, estaba ya fuera de servicio hace más de 3 años. ¿Sí? Entonces, eso es una vulnerabilidad que se tenía en ese momento con el simple hecho de tener un sistema de que ya no tenía soporte. Entonces, eso sí era una falla específica en la amenaza de, ¿cómo se llama esto? De negación de servicio, de que si fallaba el sistema, se caía, no tenía cómo levantarlo porque era una falla del sistema operativo. Ya, aunque acá no lo estoy poniendo porque nosotros hemos hecho un análisis de la aplicación y esa falla es del servidor de aplicaciones y no hemos hecho ese análisis, les quería mostrar para que se entienda que esas son vulnerabilidades que comenzamos a encontrar en nuestros sistemas. Entonces, ese es una amenaza basada en una vulnerabilidad. Acá lo que nosotros hemos hecho a la aplicación web es suplantación de identidad basado en phishing. Nos pasan llegando siempre correos de que, bueno, nos atacan al correo electrónico principalmente, ¿no? Porque son cuentas de la Universidad de Guayaquil a través del Office 365, pero igual lo que buscan es atacarnos para robarnos la cuenta. Acá lo que estamos haciendo es identificando como amenaza eso. ¿Por qué se da? Porque hay la debilidad de que no tenemos un factor de múltiple factor de autenticación, no tenemos mensajes bien estructurados. Ya. Y ahora, ¿cuáles son los controles? Acá era donde tenía o estaba abriendo Cali, que vamos a poder ver que en la actualidad entiendo yo que es a través del proveedor que tenemos de Internet de la Universidad de Guayaquil, nos están dando un servicio de protección al SIUC.
que es un Web Application Firewall. Ya, entonces, miren, voy a abrir aquí una consola para ejecutar un programita. Vamos a ver si está instalado. Uf, ya está. Menos H, pero no me acuerdo cuál era la opción. Creo que es -1 nada más o directamente. Ya, directamente se pone la URL. Miren, voy a poner el comando, voy a poner la dirección web del sitio, todo esto. Ejecuto y miren, rápidamente me está diciendo que ha verificado que este sitio está detrás de un NetScaler App Firewall Citrix System WAF. Si quieren, buscamos en internet qué es esto. NetScaler App Filter es un Web Application Security Solution from Citrix. Este proyecto logra protege, perdón, contra amenazas conocidas y desconocidas utilizando un modelo de seguridad híbrida. Digamos que vamos a ver si este gráfico es o este de acá. Holistic, no, acá. ¿Cómo está configurado? Sería, bueno, esta es la administración, pero acá. Este está mejor. ¿Qué es lo que se tiene más o menos como ejemplo? Se tiene nosotros, nosotros como clientes, Internet y este equipo. Y este equipo es una pared de protección contra el acceso, digamos, malicioso al servidor. Digamos que este sería el SIUC. La aplicación, ni siquiera el servidor de aplicaciones, ni siquiera la base de datos, sino a la aplicación. Entonces, si yo quiero tratar de, por ejemplo, hacer una inyección de SQL, este sistema me lo va a detener, no me lo vas a pasar y va a evitar que ocurra ese tipo de actividades. ¿Ya? Eso es lo que está habilitado acá, que es un NetScaler App Filter, un filtro de aplicación web para evitar que los ataques que puedan venir desde el uso o el mal uso de la aplicación afecte a la herramienta. Entonces, nosotros podemos decir que este equipo, no, teníamos acá, que este equipo tiene un eh, control. Ahora sí, pues nos toca identificar si ese control apunta a cubrir la debilidad de un segundo factor de autenticación. En realidad, es difícil que ocurra eso. Digamos, un Web Application Firewall sí te ayuda a evitar ataques de inyección que estaban por acá abajo en la base de datos. Digamos que control para segundo factor de autenticación se solicita, digamos, el control que sí existe se solicita fecha de nacimiento. Estoy poniéndolo aunque sabemos que no sirve. Mensaje de error, ahí control, digamos que aquí sí no sirve el Web Application Firewall que existe. Porque este sistema normalmente sí permite pasar mensajes, pero de usuario, más no de que falló el sistema. Él lo tiene. ¿Ya? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer para todos los activos que venimos trabajando es identificar amenazas, identificar vulnerabilidades y controles. En controles va a ser mucho más difícil que pues ustedes sepan
qué podemos encontrar de control para estas amenazas. Sin embargo, de eso se trata, o para eso se tiene, o se busca tener ¿cómo se llama? Un analista de seguridad que se encargue de hacer este tipo de actividades para lograr ayudarnos a identificar las situaciones que pueden ocurrir en nuestro sistema, ¿sí? O protegerlas, ¿ya? Entonces, el ejemplo que yo les he mostrado del SIUP viene caminando de todas las fallas que podemos encontrar, prácticamente las tiene, pero tampoco es que está botado porque tiene, por ejemplo, estas características de tener habilitado un Web Application Firewall de tal manera de que te ayuda a evitar todas esas vulnerabilidades. Creo yo que se la ofrece como servicio Telconet, que es el que le da el internet a la Universidad de Guayaquil, pero no estoy seguro. ¿Ya? Entonces, con eso, con esas actividades, nosotros levantamos correctamente nuestros matriz, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O lo que van a hacer ustedes como actividad para la próxima clase, concluirla, la tengan lista, van a hacer el análisis de identificación de amenazas. Yo ya he hecho del servidor de, digamos, de la aplicación, de la base de datos. Falta que ustedes hagan del servidor de aplicaciones. ¿Qué servidor de aplicación es? Como les mostraba, es Internet Information Server 10. Entonces pueden ir y decirle a la inteligencia artificial, tengo este sistema que está montado sobre un Internet Information Server, ¿cuáles son las amenazas? Entonces les dirá cuáles son las amenazas basado en Stride, no necesariamente todas, ya corrijamos ese prompt para que les salga. Y de ahí, por cada amenaza, pues le dicen cuáles son las vulnerabilidades y comienzan a llenar como yo lo he hecho. Y en controles, como por lo menos ya saben que tienen el Web Application Firewall, sí le pueden preguntar a la inteligencia artificial, la que quieran utilizar, esta amenaza más esta vulnerabilidad se puede evitar con este control de tener un Web Application Firewall. Es más, le voy a poner hasta porque ya les voy a pasar este archivo, porque ustedes lo van a completar como ejercicio individual para que vayan entendiendo lo que corresponde a crear una matriz de riesgos. Lo más real posible. Nos vamos a llegar a partes donde ya se nos escapa todo lo que es la realidad 100% porque no tenemos acceso a qué sistemas están. Pero miren que sin tener acceso detallado de lo que son los sistemas, con conocimiento se puede llegar a identificar cosas como esto. Y con esto yo ya puedo levantar una gestión de riesgos bastante real, porque he identificado amenazas que son totalmente válidas, suplantación de identidad mediante phishing, cuando veo que nos llegan correos de phishing todas las semanas. Mensajes de error detallados. Vemos que cuando yo ingreso mal una contraseña o la cédula, me sale un mensaje de que está mal la contraseña, está mal el usuario. Son mensajes de error equivocados. Y estoy dándome cuenta de que como control tiene un Web Application Firewall. Entonces, sí, en algún momento me va a tocar hacer una gestión de riesgos bastante digamos, inventada podría ser en cosas que no sé, pero en otras cosas sí puede ser bastante detallada, ¿no? Entonces, para que ustedes hagan el ejercicio, van a completar esta matriz hasta el campus virtual, ¿sí? Siguiendo el mismo ejemplo como yo lo he hecho. Ya hicimos hasta la valoración de activo, ahora van a levantar amenazas, van a levantar vulnerabilidades y los controles. Por ejemplo, me adelanto, el Moodle, que es el campus virtual, ese no tiene digamos, esa herramienta que hace análisis, que hace de web Application Firewall, o por lo menos no lo tenía, vamos a confirmar. Campus virtual uno.
Sí está, miren, voy a copiarlo. Vamos a identificar si es que detrás de este aplicativo existe algún firewall. Miren, dice verificando resultados de detección genérica. No existe un Web Application Firewall detrás de el Moodle. Entonces, ustedes con esa información ya pueden ir armando todo lo que es la tabla de activos, lo que corresponde a lo azul. También van a ser del correo que es el Microsoft Office 365. Ese es hasta un poco más sencillo porque como es un servicio mundial, reconocido por todo el mundo, porque casi todo el mundo, bueno, no casi todo, pero muchas personas lo tienen, si le preguntan a la IA, pues les va a ayudar a identificar sin ningún problema. Con eso vamos a partir el próximo lunes como una actividad, digamos, como base para cumplir o completar todo lo que es la gestión de riesgos. ¿Sí? Yo ya les voy a pasar este archivo, termina la clase, se compila el video y también les subo el video para que lo puedan ver y puedan completar esa actividad. Lo voy a habilitar para que lo entreguen hasta el día lunes previo a la clase, para que lo tengan como herramienta de trabajo. ¿De acuerdo? Si está claro lo que van a hacer. ¿Sí? ¿No? Si está claro, pulgar arriba. Si tienen dudas, levanten la mano y lo conversamos. Si hay personas que me faltan de lo del curso, que me están diciendo de que les pase la invitación, pásenlo por favor por Telegram en su correo electrónico y ya les genero nuevamente esa invitación. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Espéreme un ratito, déjeme prender la compu. Es que mire, yo estaba haciendo el curso, pero ahí dice modelo 1 y 2 y que solo subir las insignias. Pero yo no sé si se refiere a estas insignias o hay que terminar el otro curso. Mire, A ver, vamos viendo. Puedes compartir pantalla si quieres. Ah, no, porque tiene en el teléfono, creo, ¿no? A ver, por el momento en el Telegram les voy a subir el archivo de Excel, ¿ya? mire, profe, a mí me salen estas insignias, no sé si es esto que hay que subir o no, le falta terminar. Si puede acercar más que no avanzo a ver, parece que sí son. Si puede sacar A captura de ver, pantalla y enviarlas en el Telegram sería mejor. en el Telegram, porque creo que el Telegram no está abierto para nosotros poder enviar. No, si había la... Ahí el que yo envío solito y el que ustedes pueden enviar. Ahorita lo reviso, Es espérame. es que no avanzo a ver bien. Peor que está que me dio alergia. A ver, yo subo por el momento este archivo de Excel para que ustedes lo puedan complementar. ¿Ya? Eso es tarea, ¿no? Por si acaso. Yo solo tengo un Telegram, la verdad, profe. Mire, Eh, no sé, En el Telegram, ahí está pineado, o sea, está puesto el acceso al chat, ahí fijado. donde pueden mandar. Sí, fijado, esa es la palabra. Ok. Ya, pero de lo que avanzaba a ver, parece que sí son las insignias. Si usted ya terminó dos cursos, entonces ya le dieron sus O sea, insignias, cursos eso es no, lo que terminé el suben. módulo. Mire, Es que, es así que me el- sale. Es que lo que pasa es que ahí es que yo no es que me confundo, sino que yo digo cursos, pero son módulos porque así los conocen dentro de la herramienta. Eso es lo que yo también estoy confundida, porque ahí hay o sea, el curso sí se llama Principiante Certificado de Google, ese es el curso, Ese pero hay es como una cuatro ruta. módulos como tal. Y hay Ah, dos módulos, ahí yo le pasé la foto ahorita, hay dos módulos y me sale dos racha actual, nada más me sale. Pero no sé si es eso. O a ver, tengo que déjame terminar ver, ese curso y ya déjame. empezar otro, o sea, no sé. No, racha actual, eso no son insignias. La insignia, abajo creo que dice algo de logros, no, eso tampoco no es. A ver, yo le voy a presentar, ¿ya? Por Del favor. curso.
Del curso de ahorita no tengo insignias porque no he hecho, no he avanzado. Xiomara, ¿algo iba a decir? Buenas tardes. Sí, aparece como un tipo certificado. O Sí, es sea, una más o menos, insignia. dice como que has completado el módulo, algo así aparece. Ajá. Y yo creería que era eso que se sube. Ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar. Digamos, este es el que yo tengo. Mira, estos logros no son. Estas rachas es simplemente de cuántas veces, o sea, si te has conectado, cómo Ya. es. En progreso me parece que se puede ver las insignias, no aquí Ajá, en tampoco progreso es. también se puede ver así. No, no, pero espérame aquí. Mira, aquí está el de Google, pero no, hay un lugar donde sí están las insignias que yo tengo. Panel o progreso. Vamos a panel. Por aquí no están. Siempre me olvido encontrarlas rápido. Entonces en progreso, ahí es donde estaba. Y no, hay un espacio donde están eso. Espérenme, déjenme buscarlas y ahí ya les muestro. En el perfil, entonces. Configuración, miembro. Perfil de programas. Ay, siempre me pasa lo mismo, se me pierde. Liga. No. Ah, aquí están, miren. Digo, siempre está, miren, al final, abajo, abajo, abajo de donde está. Racha, logros, progreso, aquí están insignias. Usted ver insignias y ahí por lo menos yo tengo de otro curso con el que nos dieron acceso a poder administrar cursos. Aquí están las insignias y son estas. Scaling with Google Cloud Operation, Trust and Security with Google Cloud y así. Ahí es donde ustedes tienen que mostrar. Es Ok, fácil, pero siempre entonces se no, me serían pierde. cursos que hay que terminar. O sea, ese curso de introducción, no sé qué, tiene más cursos, porque yo solo tengo hasta progreso. De donde Correcto. usted tiene, mira, aquí me sale solo hasta progreso, no tengo más. Correcto. Entonces hay que terminar todo el curso, me imagino. Dos cursos de esos. Ok, listo. Listo, profe, gracias, era eso.